Desde los medios de comunicación se ejerce violencia mediática contra las mujeres cuando difunden contenido o imágenes estereotipadas cosificando a la mujer o incluso justificando la violencia contra ellas. Esto es lo que define la Ley 5777 que está vigente actualmente en Paraguay. También los órganos internacionales de derechos humanos están alertando sobre el aumento de la violencia digital contra las mujeres a través de las redes sociales, y esto se da con mensajes de odio, difusión de fotografías, videos que afectan tanto la dignidad como la intimidad de las mujeres, y no solamente por parte de quien la difunde, sino también quienes la comparten. Bueno, estos dos tipos de violencia, Vanessa, son, primero hay que interpretar la ley 5777 en su artículo sexto. Existen 15 tipos de violencia. De estos 15, uno de ellos, que es en el inciso K, se encuentra la violencia mediática y en el inciso L se encuentra la violencia telemática. Ambas violencias están configuradas por acciones, es decir, por conductas. En el caso de la mediática, por las conductas de promover y presentar. Promover y presentar, ¿qué? Se llaman mediáticas porque este tipo de violencia se realizan mediante los medios de comunicación. Son los medios de comunicación social quienes sirven de herramienta para para que se genere este tipo de violencia. A través de mensajes, a través de contenidos, imágenes que son estereotipadas con respecto a las mujeres, que llevan a qué cosa, algo muy importante que habla la ley, a la cosificación de la mujer. Es decir, presentarla como una cosa y pretender a través de esa presentación una situación denigrante para la mujer, para su dignidad propiamente dicha. ¿Por qué se hace esa diferenciación entre mediática y telemática? Porque la mediática eh, se desarrolla a través de los medios de comunicación, ¿verdad? De publicaciones y formas de difusión, como ya expliqué, están muy ligadas a la responsabilidad propia de los comunicadores y del ámbito del periodismo. Esa responsabilidad que tienen de presentar una noticia con una mirada de género, con una mirada inclusiva dentro de la sociedad de las mujeres y con una mirada analítica, educadora y sobre todo capaz de visibilizar la problemática de la violencia. A diferencia de la telemática, que es bastante normal, vamos a decir, o sea, se da asiduamente hoy día en sociedad, que es aquella que se genera a través de las famosas TICs, es decir, aquellas tecnologías de información y comunicación que se utilizan, redes sociales, los distintos grupos de mensajería, en fin, todos los lugares donde se pueda esta información que tiene también esas características de cosificación, de estereotipos negativos y de carácter misógino ante la mujer, entonces son trasladados o son divulgados ante el común de toda la sociedad. ¿Por qué eso genera cuestiones que hacen a la dignidad de la mujer? ¿Y por qué se tienen que llamar así este tipo de violencias? Porque es la única forma de que se construya el concepto propio y que no se oculte a través de otras circunstancias en donde por otros tipos de derechos que deben ser compatibles con la no violencia, como por ejemplo el acceso a justicia o la libre expresión, este tipo de violencias deben generarse dentro de la protección que corresponde a una vida libre de violencia, que es lo que busca esta ley 5777. Básicamente, como para entender, si uno va a la mediática y quiere saber cuándo se da la mediática se da cuando la presentación de la mujer dentro de ese ámbito de comunicación social se da como para vender y promover, pero dentro de lo que se conoce como un producto a la mujer, es decir, una cosa. También se da con esos estereotipos muy propios, es decir, se enfoca hacia la parte de las cuestiones sexuales, genitales, se explota esa cuestión de la mujer sin tener en consideración su dignidad.
Y se justifica la violencia. Básicamente en todos los medios de comunicación se justifica la violencia y vienen con esas preguntas muy básicas. Por eso es muy importante la responsabilidad del comunicador o del periodista, en el sentido de que hay veces que la forma de enfocar la noticia habla mucho con respecto a la víctima de violencia. ¿De dónde salía? Salía de una fiesta, salía de noche, estaba tomando, vestía de tal forma, en fin, una serie de cuestionamientos que lo que hacen es ocultar el verdadero problema, que es la violencia. Y ¿De en qué el caso de las tipo? Sí, sí, de las telemáticas. en el caso Sí. de las telemáticas, se originan y se dan a través de ciertas conductas que permanentemente son denunciadas. El acoso en redes sociales, el tema de el robo de identidades para cometer ciertas situaciones que finalmente se creen que han sido de parte de la víctima de violencia. Se toma su identidad. Las extorsiones propiamente de dicho, el famoso monitoreo. Yo sé perfectamente qué haces, dónde estás, a qué te dedicas, con quién hablas, clonar cuentas, en fin. Y por supuesto la capacidad de desprestigiar a la persona con estas redes, con estos espacios de tecnología. Por eso es que son lugares de cuidado y que le interesa a la política pública tener alguna regulación con respecto a la víctima. Estos tipos de violencia, doctora, están garantizados, o sea, la protección está garantizada en esta ley 5777 y dice que el ámbito de aplicación es el juzgado de paz. Yo como mujer víctima de violencia telemática o mediática, ¿qué pruebas tengo que tener para acceder a esa medida de protección y cómo es el proceso? Muchas veces, si no se identifica al agresor detrás de una cuenta falsa, por ejemplo, o medios de comunicación que muchas veces no dan una respuesta ante un pedido de aclaración, porque sabemos que hay muchos medios de prensa que dan una repercusión de lo que salió en redes sociales y en lugar de no exponerle a la mujer, hacen todo lo contrario, publican la noticia, tienen más difusión por una cuestión de morbo, de tener más seguidores, de tener más lectores. Entonces eso llega a afectar también, pero muchas veces eh, mujeres escriben al medio y no hay ninguna respuesta. Entonces, ¿cuáles son las pruebas generalmente y en qué casos, cómo se tiene en cuenta desde el juzgado de paz aplicar alguna medida de protección? Bueno, pruebas en sí, hay que recordar que para todos los tipos de violencia, tanto en la ley 1600, que es de violencia doméstica propiamente dicho, y la 5777, que es de protección integral contra toda forma de violencia para las mujeres, en ambos procedimientos, por derivación de una ley a la otra en procedimiento, es decir, a la 1600, lo único que se necesita al momento de la denuncia es la verosimilitud. Dice, acreditada la verosimilitud, se instruirá el procedimiento especial. ¿Qué es acreditar esa verosimilitud? Tiene que ver con un principio de inmediatez, esa cercanía que tiene el juzgador, es decir, el juez de paz o la jueza de paz, con la persona que se acerca a solicitar la medida tuitiva, la medida de protección, y en base a eso genera en su persona, el juzgador, esa acreditación, es decir, el juzgador cree en la denuncia. No obstante, hay quienes siempre se acercan al juzgado también ya con algún tipo de elemento, es decir, los famosos capturas de pantalla o se acercan con alguna copia de por qué medio, cómo tuvieron la noticia de lo que ocurrió eso, o directamente refieren dónde podemos recabar esa información. Y sí, muchos me dirán que en el caso de la mediática, ¿cuál es el tema, verdad? Si ocurre que sale una resolución en donde se peticiona que una noticia o que una publicación que tiene estas condiciones deje de estar en el medio de comunicación o simplemente se hagan las aclaraciones pertinentes, me dicen, ya existió el daño, a la persona ya se logró lastimar a través de esta violencia. Ya no se Sí, puede pero borrar la noticia del medio y hay muchos que dicen que se limita la libertad de expresión. Entonces, ¿cómo actuar en esos casos? asimismo, como dije hace rato, tanto la libertad de expresión como el acceso a justicia son principios de derechos muy válidos, ¿verdad?
pero que tienen que estar en convivencia y siempre deben estar en equilibrio con otros tipos de derechos básicos, y uno de ellos el derecho a la a vivir una vida libre de violencia, sí o sí. Entonces, ¿qué ocurre con estos casos? Estos casos hacen o cumplen la función de visibilizar estas situaciones para que sean ejemplos comunicadores para instruir a quienes están como sujetos responsables de este tipo de violencias. Entonces, ¿por qué es importante realizar la denuncia y tener estas medidas, más allá de que la persona que justo en ese momento fue víctima de la misma? Es porque es una forma de crear conciencia y es una forma de ir educando no solamente a las personas que son responsables de ese medio, sino también, y a quienes ejercen la profesión propiamente dicho, sino a toda la sociedad en el concepto propio del tipo de violencia que se genera. Por eso es muy importante. A lo que iba, va la persona, lleva lo que desee llevar, algunos instrumentos, documentos, lo que desee en ese momento, pero más que nada va y realiza la denuncia al juzgado de paz. Que se acerque al juzgado de paz, se toma la denuncia y se revisa, se hace un análisis y se otorga la medida que sea más adecuada al caso que se presenta. Tienen que recordar siempre que tanto la ley 5.777 como la 1.600 establecen claramente un inciso en donde otorga al juzgador la posibilidad de dar cualquier tipo de medida que sea adecuada para conseguir el cese de la violencia. Doctora, casos concretos que tuviste en tu juzgado, ¿cómo acabaron esos casos concretos que tuviste en tu juzgado y qué medidas se aplicaron por si recuerdes algún caso particular, tanto de violencia telemática o mediática? Sí, tuve ya varios casos que son de violencia telemática, sobre todo de personas bastante expuestas con respecto al rol que tienen dentro de la sociedad, y se les otorgó las medidas, se realizó el procedimiento completo y básicamente gracias a eso cesó la violencia y en su momento se mantuvo por un tiempo prudencial, y cuando se necesitó algún tipo de protección de seguimiento, es decir, alguna asistencia psicológica, algún tipo de examen forense o todo lo que conlleva eso, también se realizaron. Existe la posibilidad con respecto a esa situación. Y en cuanto a estadísticas, ¿cómo se manejan ese tipo de violencia, estos tipos de violencia, tanto la telemática como la mediática? Por lo menos en su juzgado, doctora, ¿hay bastantes o cuáles son los más recurrentes? La mediática es más escasa, justamente por la característica que charlamos, que es el tema de siempre se preguntan y después, ¿cuál va a ser el resultado si ya existió el daño? Entonces es más escasa. Ahora, la telemática sí es más normal, habitual, y sobre todo siempre se da, hay que entender eso en el fenómeno de la violencia, que se da dentro del conjunto de violencias, porque los casos de violencia no siempre son de un tipo de violencia, sino que son un conjunto de violencias. Entonces, suelen venir casos de parejas en donde detectamos nosotros una violencia física, una violencia verbal, una violencia psicológica, una violencia sexual, y dentro de esa también una violencia telemática, sin contar que a veces se configura también con una violencia patrimonial y financiera. Es decir, en el contexto del ámbito en el que se da la violencia genera los distintos tipos que se visibilizan. Doctora, muchas gracias por esta entrevista. ¿Alguna recomendación que quiera dar a las mujeres víctimas de este tipo de violencias? Bueno, primero, antes que nada, recomendarles que se acerquen al juzgado de paz. Todos los juzgados de paz tienen, por disposición de la ley, el deber de no rechazar ninguna denuncia. Uno puede no otorgar las medidas,
de manera fundada, pero no puede rechazar. Es decir, la persona que va a denunciar debe ser escuchada y se deben tomar los términos de esa denuncia, hacer el análisis y otorgar las medidas que sean correspondientes. Entonces, que acudan por favor al juzgado ante cualquier tipo de violencia, tanto que sea esta telemática como la mediática y cualquiera de las otras formas en la condición de mujer y en situaciones de discriminación, como habla esta ley. También aconsejarle a las personas que por favor se tomen su tiempo de leer esta ley, porque es una ley muy importante, es una ley que puede, tal vez no sea mi caso, tal vez no sea tu caso, tal vez no sea el caso de quien esté hablando, que esté padeciendo violencia, pero puede ser el caso de alguna persona muy cercana a nosotros, a quien sí podemos ayudar y socorrer en una situación como esta y evitar cuestiones que vayan a ser después trágicas. Para quienes desean y quieren tener un poco más de conocimiento con respecto a esto, y eso ya es a nivel académico, ¿verdad? Quisiera que se tomen un tiempito y estudien un poco la historia de la ley Micaela con respecto a lo que se entiende de cómo tiene que estar capacitada, capacitados las personas que administran este tipo de situaciones. En este caso, la ley Micaela se fue gracias a esta ley, tanto los tres poderes del Estado de la Argentina tienen una obligatoriedad, sus funcionarios, desde el más alto rango hasta el más bajo, de estar capacitados para administrar situaciones de denuncia de violencia. En marco de eso, recordar que nuestra ley, que es de carácter tuitivo, la 5.777, habla era clara que el ámbito de aplicación es el ámbito público y el ámbito privado. Es decir, que esa ley en ambos ámbitos es absolutamente obligatoria y establece que aparte de la unidad doméstica, propiamente dicho, y la comunidad o la sociedad, también el Estado, cuando tolera o deja que ocurra la violencia, también es el ámbito de aplicación y también es responsable como tal. Y con respecto a la violencia telemática, me gustaría que si tienen un poquitito de tiempo se tomen para leer la ley Olimpia. Tanto una como la otra, tanto la ley Micaela como Olimpia, están derivadas de situaciones que fueron reales con respecto a personas, en este caso mujeres, y la ley Olimpia trata específicamente de una persona que dentro de su decisión, de su intimidad, con su pareja decidió grabar las relaciones sexuales que tenía y esas grabaciones fueron difundidas por toda la sociedad. Tanto fue así que en un momento determinado ella cayó en una depresión y en un temor, en una ansiedad, pánico, porque tenía miedo que su madre se entere de la situación y como de lo que estaba ocurriendo. Eh, Pasó lo que ella temía, que era el tema de que se sepa porque llegó al celular del hermano y el hermano le mostró y la madre, que es de una comunidad indígena, también ella, obviamente limitada en ese momento para tener acceso, tuvo acceso por el qué dirán de la gente o cómo fueron a contarle. Y cuando ella, muy penosa, lloró y le pidió perdón a la mamá dio una expresión que es muy válida y muy interesante para estudiarla con respecto a cómo tratar a las personas que son víctimas de esta violencia, en donde le dijo, no, palabras más, palabras menos, no te preocupes, no sientas vergüenza. Lo que vos hiciste no está mal. Todos, tu mamá, tu tía, todos hacemos eso. Tenemos relaciones sexuales. Acá lo que está mal es que alguien haya difundido tu intimidad sin tu autorización. Y esa fue una lucha grande y gracias a eso se cambió, ingresó dentro de un delito con pena que va de 3 años a 6 años ya desde hace unos tiempos en México. Excelente. Doctora, muchísimas gracias. Un abrazo. Vane, cuando gustes, que estén todo bien y saludos a la audiencia.